La comunidad internacional o muchos de los países, incluyendo Brasil y Colombia, al no tener evidencia de que Maduro ganó la elección, como Maduro ha querido hacer ver, pues simple y llanamente no reconocen la reelección de Maduro. Sin embargo, Maduro avanza hacia un proceso de juramentación como presidente reelecto. Y eso genera mucho más incertidumbre sobre cuáles son los escenarios que se pueden mover en una Venezuela en donde un gobierno que se roba una elección, asume en la presidencia como reelecto, no es reconocido por muchísimos países, sino, bueno, por países democráticos, sino por países no democráticos. Entonces, ¿qué escenario se nos está presentando con esto? Bueno, es muy complicado. En principio, lo que queda muy claro es que, bueno, efectivamente hay una violación de la voluntad popular. Hay un falseamiento de los resultados electorales del 28 de junio. Y que reconoce, y eso es importante decirlo, no solamente el país que votó por Edmundo González, el mismo oficialismo también sabe que perdieron, porque por eso es que no publican las actas. Por eso es que temerosamente publicaron unos comprobantes y después lo recogieron. Ya, en ese marco estamos, pero además con una institucionalidad totalmente disminuida. ¿Por qué digo esto? El Consejo Nacional Electoral pasó todas las líneas rojas en la medida que pues, generó un resultado contrario al que se presentó, al que se generó en las urnas electorales. Eso es muy grave. Y tan grave es que no ha podido recuperarse. No ha podido recuperarse al punto que su página todavía no funciona, que hay una discusión en este momento en la Asamblea Nacional sobre reformas electorales y no está participando cuando por mandato constitucional es uno de los que tendría preeminencia para efectos de iniciativa de ley en materia electoral. El Consejo básicamente quedó muy disminuido tras este hecho que es muy grave. Pero no solamente el Consejo, el Tribunal Supremo de Justicia, al asumir una competencia que no le correspondía conforme al marco constitucional y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, también queda debilitado. No hablemos tampoco de la Fiscalía General de la República, que ha sido pues, uno de los grandes medios a través del cual se ha instrumentado la persecución feroz que se ha generado en Venezuela después del 28 de junio. Entonces tenemos un escenario de un Estado, una institucionalidad seriamente debilitada y un poder ejecutivo que no cuenta con ningún tipo de legitimidad interna, porque el mismo oficialismo lo sabe. Pero no solamente eso, sino que en el mundo, por lo menos el mundo democrático, tiene serias dudas o tiene total certeza y en ese continuo se mueve en cuanto a lo que pasó, en cuanto que el resultado de Nicolás Maduro como presidente electo no tiene ningún asidero desde el punto de vista real. Entonces, hay países que ya han reconocido el Edmundo González, hay países que reconocen que Maduro no ganó la elección, y hay países como Colombia y como Brasil que tienen un compás de espera y dicen que todavía están esperando resultados, aunque Amorín ha dejado muy claro que efectivamente el resultado no corresponde. Y no solamente el mundo democrático, y eso también creo que el régimen de Maduro lo entiende, es que también los países autoritarios, algunos reunidos en el BRIC, le dieron una elección en esta última cumbre, porque Brasil supuestamente vetó, pero los otros países que tienen intereses en Venezuela, gracias al caso de Rusia o de China, también Irán, pudieron haber presionado más porque eran mayoritariamente frente a Brasil. Por más que efectivamente tiene que ser unánime la votación, pero pudo haber seguramente mayor presión si le interesara realmente el tema de Venezuela. En mi opinión, muy particular, es que Maduro está debilitado internamente y externamente, no solamente frente a los países democráticos, sino también inclusive entre los países que no son democráticos, entre los países autoritarios. Claro, puede estar debilitado, como dice mucha gente, pero sigue ejerciendo el poder. De hecho, fíjate que en algún momento Borrell dijo que si se juramentaba iba a ser un gobierno de facto. Y yo creo que también ese tipo de categorías hay que empezar a introducirlas, porque
pues va a poder seguir ejerciendo el poder con el control territorial que tiene, pero pues sin haber respetado absolutamente nada de lo que está establecido en el estamento jurídico venezolano, en la constitución venezolana, y menos aún respetando un proceso electoral que se dio con todas las dificultades, pero que hizo que la gente fuese a votar y que ejerciera su derecho a expresarse, y que además, como lo establece el artículo 5 de la Constitución Nacional, pues es la forma, una de las formas de ejercer la soberanía. En resumen, para algunos, sin ser teóricos en ciencias políticas, tú eres cientista político, pues eso fue un acto de soberanía popular, un acto constituyente lo que pasó allí. Y sin embargo, bueno, pues fue violentado por el gobierno. Frente a esto, y una eventual juramentación de Maduro, aunque esté debilitado el 10 de enero, ¿qué categorización podemos tener o qué caracterización podemos tener del gobierno? Bueno, lo primero que tendría que decir es que efectivamente eso es un escenario real, el que seguramente el 10 de enero, y eso lo debemos tener muy claro. ¿Okay? Sin embargo, lo que debemos también tener muy claro es que hay un conjunto de elementos que están en este momento y que seguramente te van a incrementar, te van a fortalecer después del 10 de enero, si Maduro asume el poder. Tiene que ver con, primero, un descontento popular que se mostró en las urnas, y que sigue estando, y que ahora seguramente ante la constatación de que no es mayoría, es mayor. Pero además, Luz, y entiendo, yo hago seguimiento permanente de Venezuela, el tema de la crisis económica y social se está recrudeciendo importantemente. O sea, ahí el gobierno trató durante los meses de la elección y poco después de mantener algunos indicadores económicos, pero el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el control cambiario, está haciendo mella en la economía de los venezolanos. Pero además, el tema de la represión feroz también constituye una olla de presión. Todos estos elementos se suman a la falta de legitimidad de ahora de origen, además de funcionamiento y de resultados, y eso lo que da es un cambio de cultivo muy delicado para una gestión de gobierno. Maduro sabe que si pudo haber sido complicado en el periodo después de 2018, y él lo supo sortear con alguna fortaleza que pudo haber tenido, ahora, ya, frente a un país que le dijo que no, con una crisis económica increciendo, y además con importantes rompimientos internos, el cambio de ministro, el cambio dentro de la Fuerza Armada, lo que responde básicamente a intentar apertrechar a los que son, considera él, más leales. Pero en este momento, el tema de la lealtad, el tema de la cohesión interna entre los ministros, también constituye un fantasma para el régimen de Maduro.